Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia conoceremos sobre la serie animada Acuarelas de Cuba, dirigida por Jesús Rubio. Con él tuvimos la oportunidad de conversar y sobre su obra nos comenta. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. Fue un grito de selva, el grito de Atilano Morecón. Cuando en un vaso de sombras la noche se bebió al sol, él llegó al solar chorreando un sonreír de alcanfor y tiró el alma en las tablas del cajón. A mí siempre de niño me fascinó lo que era la estampa del Niño Valdés. Cuando veía declamando a Luis Carbonell, era como si con la palabra él dibujara toda esa historia. Y entonces ya trabajando, yo trabajé durante 15 años de los estudios de animación, que vaya que toda mi formación académica la cursé ahí. Y entonces, estando fuera de los estudios, conozco a un sobrino de Luis Carbonell. Y entonces le hago, él me dice, no, yo soy sobrino de Luis Carbonell. Y entonces yo, enseguida se me encendió la chispa y le digo, bueno, quiero conocer a tu tío. Y entonces hice un storyboard sobre la estampa del Niño Valdés. Y entonces tuve una cita, a él quedó fascinado. Y entonces a raíz de eso, él me entrega unos discos de grabaciones, inclusive con diferentes artistas, Elena Burke, Omara. Y todo esto me activó la imaginación. Y empecé a trabajar en mi casa cada una de las estampas diferentes, ¿no? Había una que era con la Guantanamera, que cantaba Elena Burke, que esa me fascinó. Para dormir un negrito con Elena Burke. Eran muchas. Ahí están los 15 de Florita, se lo dije a Caridad. Y entonces yo fui recopilando algunas de las estampas que tuvieran que ver con la época de los 50 para desarrollar historias dentro de solares, con cosas típicas de cubanía, con todo ese costumbrismo, y entonces ir desarrollando cada una de esas historias diferentes y hacer una especie de un producto que lo bautizamos como Acuarela de Cuba. Fue un grito de selva, el grito de Atilano Morecón. Este trabajo está en proceso todavía de realización. Por ejemplo, se está animando en diferentes programas. El Niño Valdés se está animando en un programa que se llama TV Paint, que es muy orgánico, es como si animaras dibujando a lápiz, como si la animación tradicional. Y hay otras estampas que se están animando en Flash, y hay otras que se están animando en otros programas, como que es Tumbón Harmony, como es Para dormir un negrito, que es un poquito más gráfico, que los personajes se mueven más lentos, apoyándose mucho en lo que es la gráfica. No es la animación esa tradicional. A ver, ya yo presenté todos estos storyboards, ya estos storyboards están realizados, cada historia ya tiene un sentido. Cada historia, por ejemplo, lo que es El Niño Valdés, esta historia cuenta de una mujer que hace todo el esfuerzo para que su marido llegue a ser un gran boxeador. Él la ilusiona con eso, pero yo esta historia la cuento a partir de la fuerza que ejerce la mujer en el hogar, de todo el esfuerzo que hace para cumplir el sueño de su esposo, que al final llega derrotado. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. Yo quisiera, primero, los agradecimientos que este proyecto se lleva ahora a cabo, a que esté en producción, gracias a la casa, a Cubavisión, al director de Cubavisión, a RTV Comercial, a la directora, a la productora Tatiana, que es la que me da el empuje para llegar al director de Cubavisión. Este proyecto yo lo tengo hace más de 8 años, pensado. Se presentó en los estudios de animación del ICAI, pero no lo aceptaron. Entonces yo fui un poco quedando tumbo con este proyecto hasta que finalmente la casa Cubavisión asume la producción de este proyecto. Como decirte, aparte de eso, este proyecto está lleno de homenajes, porque homenajea todo lo que es la cubanía, el costumbrismo, la figura de Luis Carbonell, que es algo único en lo que es en la cultura cubana. También quiero hacer homenajes a toda esta generación de predecesores míos en cuanto al tema de la animación, como fue Juan Padrón, Tulio Ray, Mario, que fueron prácticamente mis profesores. Cuando en un vaso de sombras la noche se bebió al sol,
Él llegó al solar chorreando un sonreír de alcanfor y tiró el alma en las tablas. Me baso mucho en la gráfica de los 50, en la cartelística. Hago un estudio de conceptos de la cartelística de los 50, de la gráfica de los 50, para que se vea reflejada la época como tal. De hecho, yo no escogí una estampa como que es muy famosa, que es la Negra Fuló, porque esa se remonta a lo que es la esclavitud. Y realmente yo quería trabajar esta época de los años 50. Acuarelas de Cuba rinde homenaje a Luis Carbonell y otros grandes exponentes de nuestra cultura cubana, que a través de la animación vuelven a estar disponibles para las nuevas generaciones. Un poco que quisiera, no solo aparte de homenajear a todas estas figuras que están involucradas en estos discos, como es Luis Carbonell, Elena Burke, Omara, Joséito Fernández, no sé, Aquiles Nazoa, quisiera homenajear también a Padrón, a Paco Prat, a personas que tuvieron que ver con mi formación y que este ha sido un año difícil, ¿no? Porque la COVID también ha golpeado muy fuerte a lo que es el cine de animación. Pero también quiero homenajear a la generación mía de animadores, que ya muchos están dispersos. Y fue una generación que, lo que era Leonardo Pérez, Ulises, Homero Montoya, que fueron, bebían de la fuente esta de lo que era Padrón, de lo que eran las tendencias que había en el cine, que se hacían productos más cinematográficos. Hoy en día se ha perdido, en la animación se ha perdido el concepto cinematográfico. Se ha apelado mucho más a estas nuevas generaciones que no bebieron de esa fuente, apelan más a la cosa de South Park, que está más apoyado en diálogos que en trabajar la imagen. Por ejemplo, Padrón trabajaba mucho lo que era que con una frase te adornaba todo el proyecto. Las frases eran no hace tanto salieron muchas frases de Juan Padrón, de los muñequitos, que cada una pixela, que se ve como la cubanía ahí, en un solo decir ya tú. Pero aparte de eso, todo este lenguaje cinematográfico que él empleaba. Y eso es lo que quiero yo con esta historia, que se vea el lenguaje cinematográfico, se vea un Carbonell, pero desde un punto de vista cinematográfico. Este proyecto ha significado mucho para mí. Un poco que también le di mi palabra a una grande de la cultura como fue Luis Carbonell. Le dije, no, y él me dijo, ojalá se pudiera hacer este proyecto. Y yo le dije, no, eso se va a hacer en algún momento terminado. Y es una cosa un poco por honor, ¿no? Que él falleció y entonces digo, coño, yo quisiera llevarle a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones que no conocen lo que es la figura de Luis Carbonell, pero llevárselo en otro contexto audiovisual, más cinematográfico, escarbando un poco más en estas historias, claro, apoyado por su audio, pero entretejiendo lo que hay debajo de todas estas historias interesantes, que es de costumbrismo, en el solar, la rumba, toda la cubanía. Este proyecto es un proyecto que encierra mucha cubanía, y pienso que le hace falta ahora mismo a lo que es la cultura cubana, un proyecto así, de revivir a Luis Carbonell de otra manera. Hay una cosa que a mí me sorprendía mucho de él, inclusive cuando oigo los audios, eso, que la forma de él jugar con la voz, de lo mismo hacer una rumbera, una santera, y eso me llama mucho la atención porque dibuja toda lo que es la historia. Y entonces yo tengo que trabajar en otro trasfondo, de buscarle otro ángulo, para que no sea exactamente lo que él está diciendo, sino ir buscándole la historia que está detrás de toda esa declamación fantástica. Yo quiero que esta obra llegue a todas las personas, en el sentido de que es una obra muy cubana y que toque un poco más a fondo a las raíces de nosotros. A ver, estamos viviendo en tiempos donde la tecnología
donde los medios difunden muchas cosas que a veces no tienen que ver con nuestra identidad como cubanos. O la manera de a veces de otras personas realizar productos no... Y entonces esto es un proyecto que toca eso a fondo. Ver que podemos escarbar en otras personalidades de nuestra historia, de nuestra cubanía. Pues, por un ejemplo, Alicia Alonso, Kid Chocolate, no sé, y se pueden hacer historias fantásticas sin tener que estar apelando a veces a una imaginación sin conceptos, ¿no? Siempre debe haber una búsqueda, un concepto, porque esa es nuestra identidad como tal. Y hay muchas historias ricas para explotar. En el caso mío, me puse a estudiar sobre esto de las estampas de Luis Carbonell. Y cada vez que iba investigando, iba encontrando formas de hacer cosas diferentes, de contar una historia muy cubana y que la gente no las ha llegado de ninguna manera, no sé. Sobre Acuarelas de Cuba conociste aquí, una serie de animación donde su director Jesús Rubio hace un recorrido por historias que reflejan cultura y tradiciones que pincelan a los cubanos y que cuenta con la magistral voz e interpretación de Luis Carbonell. Yo soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No faltes.